En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad, concédenos el gustar en tu Espíritu la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Amén. Madre de Misericordia, ruega. Ahora, lo que voy a usar como texto por la plática viene de la encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, en latín Dominum et Vivificantum, del párrafo 40. Es más que un párrafo en realidad, pero tienen enumeraciones así. Vale la pena tomar unos minutos para que yo lo lea. Se puede buscar también en internet en otro momento. El valor redentor del sacrificio de Cristo ha sido expresado con palabras muy significativas por parte del autor de la Carta a los Hebreos, que después de haber recordado los sacrificios de la antigua alianza, en que si la sangre de machos cabríos y de toros santifica en orden a la purificación, añade: cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Aun conscientes de otras interpretaciones posibles, nuestra consideración sobre la presencia del Espíritu Santo a lo largo de toda la vida de Cristo nos lleva a reconocer en este texto como una invitación a reflexionar también sobre la presencia del mismo Espíritu en el sacrificio redentor del Verbo encarnado. Reflexionemos primero sobre el contenido de las palabras iniciales de este sacrificio y a continuación separadamente sobre la purificación de la conciencia llevada a cabo por él. En efecto, es un sacrificio ofrecido es decir, por obra de un Espíritu eterno, que saca de él la fuerza de convencer en lo referente al pecado, en orden a la salvación. Es el mismo Espíritu Santo que, según la promesa del cenáculo, Jesucristo traerá a los apóstoles el día de su resurrección, presentándose a ellos con las heridas de la crucifixión, y que les dará para la remisión de los pecados. Ahora, vamos a pasar por alto un párrafo. El Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre en la ferviente oración de su pasión, permitió al Espíritu Santo, que ya había impregnado íntimamente su humanidad, transformarla en sacrificio perfecto mediante el acto de su muerte, como víctima de amor en la cruz. Él solo ofreció ese sacrificio. Como único sacerdote se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. En su humanidad era digno de convertirse en ese sacrificio, ya que él solo era sin tacha, pero lo ofreció por el Espíritu Santo, lo que quiere decir que el Espíritu Santo actuó de manera especial en esta autodonación absoluta del Hijo del Hombre para transformar el sufrimiento en amor redentor. Ahora, 41, solo un poco más. En el Antiguo Testamento se habla varias veces del fuego del cielo, que quemaba los sacrificios presentados por los hombres. Por analogía, se puede decir que el Espíritu Santo es el fuego del cielo que actúa en lo más profundo del misterio de la cruz. Proveniendo del Padre, ofrece al Padre el sacrificio del Hijo, introduciéndolo en la divina realidad de la comunión trinitaria. Si el pecado ha engendrado el sufrimiento, ahora el dolor de Dios en Cristo crucificado reciba su plena expresión humana por medio del Espíritu Santo. Se da así un paradójico misterio de amor. En Cristo sufre Dios rechazado por la propia criatura. No creen en mí, pero a la vez, desde lo más hondo de ese sufrimiento,
Directamente desde lo hondo del mismo pecado de no haber creído, el Espíritu saca una nueva dimensión del don hecho al hombre y la creación desde el principio. En lo más hondo del misterio de la cruz actúa el amor, que lleva de nuevo al hombre a participar de la vida que está en Dios mismo. El Espíritu Santo como amor y don desciende en cierto modo al centro mismo del sacrificio que se ofrece en la cruz. Refiriéndonos a la tradición bíblica, podemos decir: Él consuma este sacrificio con el fuego del amor, que une al Hijo con el Padre en la comunión trinitaria. Ahora, son muchas palabras, pero quería leer exactamente lo que Juan Pablo II había dicho, porque resume muchos comentarios sobre la carta a los Hebreos y esa línea que Jesús se ofreció al Padre a través del Espíritu Eterno. Y esa idea del fuego es importante, porque la distancia entre nosotros en la tierra y Dios que está en el cielo es una distancia que nosotros no podemos cruzar por nuestros propios méritos ni esfuerzos. Entonces, la razón, al menos una manera de entender la razón que los judíos tenían los holocaustos, era de transformar lo terrenal en lo espiritual, de transformar lo que estaba aquí en la tierra para que pueda atravesar esa distancia entre nosotros y Dios en su mundo celestial, en el cielo. Y esa imagen para mí es clave para entender el rol, el papel del Espíritu Santo en el sufrimiento. En inglés hay una frase, offer it up, ofrecerlo a Dios, pero como hacia arriba, porque offer it up tiene esa idea de que estás ofreciéndolo arriba hacia Dios. Y lo que pasa es que hay una idea de que para sufrir bien tenemos que sufrir de cierta manera, con una sonrisa, con gozo, con una disposición generosa, con paz. La realidad es que muchas veces no logramos esto en el sufrimiento, porque en el sufrimiento se revela toda nuestra miseria, toda nuestra incapacidad, toda nuestra falta de santidad, nuestra rebeldía, nuestra falta de deseo de sufrir, todo lo que está opuesto a Dios. Y eso me hace recordar otro momento de ese mismo fuego que vino del cielo, cuando Elías se enfrentó con los profetas Baal. Él no solo llamó el fuego del cielo, sino preparó el altar, cortó el toro y después pidió 3 veces que echaran baldes de agua sobre el toro y la leña, hasta que se inundó todo. Y aún así, cuando pidió que venga el fuego del cielo, el fuego todavía consumía todo de igual. A lo que voy, San Juan de la Cruz, cuando habla de esa imagen que nosotros, seres humanos, somos como la leña, el Espíritu viene a transformarnos en amor, en fuego en sí mismo. Eso es la vida de gracia. Somos humanos, pero Él nos transforma a ser divinos, a participar de la naturaleza divina. ¿Qué pasa? A veces tenemos esa exigencia que, bueno, la leña debe ser seca y preparada y perfecta, mientras que la leña mojada, según San Juan de la Cruz, es nuestro pecado. Ser mojado representa el pecado, lo que no permite que el Espíritu prenda fuego en nosotros. Pero aún esto Él puede ser, porque aún si no prendemos fuego inmediatamente, necesitamos el fuego para secar el agua en la leña, para quitar esta leña mojada para que sea leña seca. ¿A qué voy? En el sufrimiento primero, ¿qué pasa? Quedamos expuestos. Ahí somos débiles. Ahí no podemos. Ahí quedamos sin nada. Y ahí es justamente donde viene el Espíritu. Porque no soy yo quien ofrezco a Dios Padre mi sacrificio de sufrimiento como una ofrenda perfecta. Eso sería voluntarianismo, mi propio deseo y esfuerzo de hacer algo por esfuerzo de voluntad, de ofrecer a Dios que tengo que sufrir perfectamente y simplemente elegir perfectamente. Mientras que lo que Juan Pablo II apunta es que
el Espíritu Santo es esa persona divina escondida en el sacrificio de la cruz, porque no lo vemos, ¿no? No hay como una realidad visible del Espíritu en Calvario, pero en todas las imágenes el Sagrado Corazón que vemos, el corazón de Jesús con fuego, porque justamente lo que llevó a Jesús a Calvario, lo que lo empujó, es ese espíritu de amor. Santa Catalina de Siena, de hecho, dice que el mundo no puede construir clavos suficientemente fuertes a hacer que Jesús quede atrapado o clavado a la cruz, porque él, con su omnipotencia, podría bajarse fácilmente. Entonces ella dice, lo que lo ató al crucifijo era su amor hacia nosotros. Él voluntariamente se quedó ahí, no por la fuerza de los clavos. Entonces, el Espíritu está escondido en el sufrimiento y esto es todo el asunto de nuestra redención. El sufrimiento en sí es fruto de nuestro pecado. No quiere decir que cada vez que sufro es justo porque pequé. Si tengo un resfrío, no quiere decir que pequé y por eso tengo resfrío. Pero en general, todo el desorden que existe en el mundo para que haya sufrimiento es fruto del pecado. Porque si no hubiera pecado, todo estaría en armonía y no tendríamos que sufrir. Ahora, dado que encontramos a nosotros mismos en ese mundo tan terrible a veces, ¿no? ¿Qué hace Dios? Él no quita el efecto del pecado en nuestras vidas, Él no quita el sufrimiento, sino lo transforma desde lo interior. Y ahí el primer paso que hace el Espíritu en cuanto a la cruz, y por eso hablé de esos clavos que no son suficientemente fuertes, es porque el Espíritu primero hace que aceptemos el sufrimiento voluntariamente y no con rebeldía. Porque el valor salvífico, en mayor parte, depende de mi capacidad de abrazar la cruz y no simplemente aguantarlo, tolerarlo, decir, bueno, no hay otra manera, sino de verdad de abrazarlo, de aceptarlo. ¿Por qué? Porque si no acepto, mi corazón no está abierto. Si mi corazón no está abierto, ahí el Espíritu no puede entrar a consumir mi corazón con su amor. Porque el sufrimiento es como la leña. Es lo que tiene que ser encendido. Pero si lo guardo adentro, entonces, o si desecho la leña, porque no me gusta sufrir, entonces tampoco puedo permitir que el Espíritu encienda esto. Entonces, en la plegaria eucarística, lo que a mí cada vez que lo digo casi me sorprende es en la segunda plegaria eucarística, digo antes de las palabras de consagración, él voluntariamente aceptó su muerte, su pasión. Qué gran cosa. En la película de Mel Gibson, él captó bien cómo Jesús recibió su cruz voluntariamente, porque salieron los tres, Jesús y los dos ladrones de la ciudad de Jerusalén, y yo enfoqué siempre en Jesús, porque es el centro. Pero después de algunas veces de haber visto la película, presté atención a los ladrones. Y nunca había prestado atención, pero ellos estaban peleando con los hermanos, porque obvio, si yo estuviera junto a un soldado que quiere imponer una cruz sobre mis hombros, creo que yo no sería tan dócil, no estaría yo tan feliz de decir, gracias, sí, voy a cargar esa cruz, qué bien, qué excelente, gracias por haberme dado esto. No, voy a ser como los ladrones, voy a pelear, voy a dar una patada, voy a dar una piña, lo que sea. Entonces, el primer paso, lo que hace el Espíritu Santo en nuestro interior para transformar y redimir el sufrimiento es transformar nuestra actitud frente al sufrimiento, a transformar nuestro corazón. Porque al fin de cuentas, lo que es la ofrenda a Dios no es la cruz, sino mi corazón.
Porque lo que nos redime, y Santo Tomás de Aquino apunta eso mucho en su teología, su suma teológica, es que lo que nos redime no es el dolor, sino el amor y obediencia de Jesús. Y eso es algo bien importante porque la espiritualidad católica de muchos santos enfatiza tanto el sufrimiento que a veces perdemos de la vista, que no es el hecho de sufrir que nos redime. Si fuese así, todos serían salvados porque todos sufrimos, sí o sí, o si tenemos fe o no. Pero aun si todos sufrimos, no todos, bueno, no sabemos, pero parece que no todos nos salvamos. Entonces, el Espíritu primero, con ese fuego, abre nuestros corazones a su gracia, a su presencia. Y lo hace a través de su amor, a recordarnos que justamente lo que es más grande, aun en el momento de peor sufrimiento, siempre es su amor. Y eso es la verdad del Calvario. La verdad del Calvario es el enfrentamiento de dos realidades contrapuestas. El pecado, Satanás, la muerte, y Dios, su amor. Aun si entendemos en la mente que obviamente Dios es infinito, que el pecado no es infinito, y obviamente que Dios ganaría, todavía el pecado tiene un peso inmenso, tiene un efecto grande. Y no podemos simplemente decir, bueno, Dios es más grande y punto final y nada. No, Dios toma en serio, el pecado tiene una consecuencia y es una consecuencia grave, es la muerte. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Frente de todo esto, manifiesta que uno puede aceptar todo esto y desde adentro su amor es aún más potente que todo esto. Y por eso no tememos el sufrimiento. Y eso es la esencia de cómo aceptamos la cruz. Porque es muchas veces el temor del sufrimiento que nos causa problemas. Como que el sufrimiento sería la última palabra. Como que la muerte es la última palabra. Ahora, sí, en la experiencia humana, antes de Jesús, la muerte era la última palabra. Nadie había resucitado de entre los muertos como Jesús. Entonces tenía la finalidad. Entonces, aun si uno de la filosofía podría decir, bueno, Dios es infinito y el pecado no, la realidad humana es, no, la muerte es el fin, nada más. Justamente la resurrección muestra que no. Lo que tiene la última palabra es el amor de Dios. Y que uno pueda aceptar la cruz no negando el dolor ni imaginando que no cuesta, sino sabiendo que hay una fuerza más potente aunque esto. Y es el amor escondido de Dios, ese amor que es el Espíritu Santo. Y aún más, si el sufrimiento en algún sentido es fruto de nuestro pecado, y es, el sufrimiento también, en la providencia de Dios, es la herramienta mejor para que aprendamos a amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, como dice Jesús, bueno, yo amo a una persona y después la persona me ama de vuelta, por ejemplo, una familia, me acuerdo de los casos. Entonces, puedo como sacar algo de provecho de esto. Y no hay nada malo, somos creados para que el amor sea una comunión, ¿no? Que doy y recibo un intercambio. Pero el amor de Dios es aún más extremo que eso. Dios no da su amor para que sea amado. Él ama simplemente porque Él es amor. Aun cuando no hay nada como en cambio, no hay nada de vuelta, nada de provecho, al menos de inmediato. Entonces, el Padre utiliza el sufrimiento como la herramienta que purifica nuestro amor humano a transformarlo en amor divino. Y el Espíritu, ¿qué hace? No me hace capaz simplemente de huir del sufrimiento, sino me hace capaz de seguir amando en el sufrimiento. Y eso es la salvación.
Porque justamente la victoria del Calvario no era una victoria que Jesús aplastó a sus enemigos, sino justamente que Jesús venció a Satanás, al pecado común. Su corazón siguió amando en el lugar donde nuestros corazones habrían dejado de amar. Habríamos dicho, dragón, ya me mataste, no mereces nada más, sino un castigo. Entonces, ahí, en la imagen de la Divina Misericordia, que vemos que sale del corazón de Jesús. Sangre y agua, que sí, físicamente, del pericardio, de su corazón, pero espiritualmente, que es el Espíritu Santo. Son símbolos del Espíritu Santo, porque que reside dentro de Jesús, que es la última cosa que queda en él. Y de hecho, sus últimas palabras en el Evangelio de San Juan, él encomienda su espíritu, pero no son sus palabras, pero es la manera de Juan de describir su muerte, es en griego paradoken, que es él transmitió su espíritu. Él encomendó su espíritu, no solo al Padre, sino a nosotros. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu para redimir el sufrimiento? Primero, en abrir nuestros corazones a recibir la cruz, no solo como castigo, como de un Dios que está enojado, sino como un don de Dios que me quiere enseñar a amar. Y eso es la verdad última de lo que llamamos un castigo de Dios por el pecado. Porque el castigo por el pecado no es que Dios se enojó y necesita que suframos. El castigo es que aprendamos a amar de vuelta, que aprendamos lo que no aprendimos la primera vez, que es amar. Porque Adán, según una tradición bíblica, justamente, ¿qué no hizo por Eva? Él no la defendió frente a la serpiente. Él estaba ahí todo el tiempo. Y justamente enfrentado con la serpiente, quien detrás del hebreo, como deja algo claro, que la serpiente amenazó a Adán que iba a matarlo si lo impidió. ¿Y qué hizo Adán? No me hagas daño, prefiero vivir. Y que es, en todos los evangelios, hay pocas palabras de Jesús, se encuentran literalmente en todos los evangelios, pero esa línea se encuentra literalmente en todos los evangelios. El que quiere salvar su vida la perderá. Y el que quiere, no, el que intenta guardar su vida la perderá, pero el que pierde su vida la guardará. Perdón, tengo que pensar en español porque tengo la línea memorizada en inglés. Pero literalmente en todos los evangelios. Y es el núcleo de lo que es el evangelio, lo que es Jesús, lo que es la vida humana, lo que es el amor. Es lo que Adán falló. Él no quería encomendar su vida. Él no quería amar como Dios de una manera sacrificial. Él quería protegerse así. Y por eso Jesús, el nuevo Adán que hizo, justo donde Adán no se ofreció, él sí se ofrece. Y con aún más, porque ahora con todo el peso del pecado. Porque hay que recordar, Adán y Eva en paraíso no estaban en paraíso. No estaban en el cielo. Y Dios había mencionado a Adán que hay posibilidad de muerte. Por eso tenía miedo. Por eso digo que, primero, ¿cómo se disipa el miedo? En la presencia del amor. La valentía cristiana no es una valentía simplemente de entrar en batallas y mostrar músculos como en las películas, sino es una valentía que viene de una fe profunda y una certeza que soy amado. Punto final en todo lo que soy, cómo soy. Porque el miedo peor que tenemos es que al fin de cuentas no soy tan amado. Muchas veces asociamos el dolor con castigo, pero en el sentido un castigo como que Dios se enojó y necesita patearme, porque le doy asco por mi pecado. Pero eso no es la verdad.
Aun si podemos decir sufrimiento sí es un castigo por el pecado, no castigo como Dios se enojó. Es medicina por nuestro pecado para que aprendamos a amar de vuelta. Pero primero recordando que Él primero me ama. Y ahí disipa muchos problemas con el sufrimiento porque interpretamos el sufrimiento como que Dios se enojó. Pero no, Dios no se enojó. Dios me ama. ¿Y quién convence el corazón de esto? Sino el Espíritu Santo. Por eso luego Juan Pablo II habla de esa obra del Espíritu Santo, de convencer nuestros corazones del pecado. Y el pecado principal que Juan Pablo II apunta es lo que Jesús mismo describe. Y es la falta de fe. Pero no es falta de fe como que no creo en los dogmas, sino falta de creer en Jesús como Salvador, como amor. Y no desde la mente, sino desde el corazón. Porque muchas veces creemos desde la mente, pero el corazón no cree para nada. Vivimos en mucho miedo que aparece cada vez que sufrimos. Pero el Espíritu Santo convence nuestros corazones, quiere decir, Él quiere darnos esa certeza que somos amados, punto final. Y justamente en el sufrimiento donde más tenemos dudas, como que si Dios me ama, ¿por qué me permite sufrir? Porque muchas veces tenemos esas ideas de que si Dios me ama, Él desea cosas buenas por mí, como una vida fácil, cómoda, llena de bendiciones. Bueno, puede ser que Dios me ama así, pero más que todo Dios me ama en darme participar de su amor, de su vida divina. Y eso es el cielo. Es la cosa que más desea para mí, es que pueda ir al cielo. Y en el cielo es el cielo, poder amar como Dios ama. Y ahí a veces el desafío que queremos ir al cielo, pero sin la cruz, pero ahí perdemos a la vista qué es el cielo. El cielo no es, no sé, aquí en Argentina quizás no entenderían el ejemplo, pero no es Cancún, en México. No es una playa muy linda con ángeles que te sirven bebidas alcohólicas, te dan de comer uvas, ¿no? El cielo es lo que es la realidad interior del crucifijo y es amor puro, eterno, más potente que la muerte. Y por eso la ironía que Teresa de Ávila dijo, el cielo es muchas veces más caluroso que el infierno. Porque si infierno es la ausencia de Dios, por eso Dante describió infierno no como fuego, sino como hielo. En el centro del infierno, él describió a Satanás congelado. Porque Dios, dice la Biblia, es un fuego ardiente. Entonces, ahí la idea de que el Espíritu Santo consume nuestro sacrificio. Nuestra parte nomás es quedarnos expuestos para recibir. Eso es todo lo que el sufrimiento, como Dios Padre, necesita de nosotros, pero aún eso el Espíritu hace en nosotros. Eso es la cosa de que la gracia, cualquier cosa buena que pueda hacer, viene de Dios. Punto final. No hay nada que tengo que hacer solo por mi esfuerzo. A mi disposición para recibir el Espíritu es fruto de la gracia del Espíritu en mí, en mi sufrimiento. A mi docilidad viene del Espíritu. Todo lo que es bueno, todo lo que necesito hacer, primero es donde su gracia. Él siempre viene primero, aun antes de mi deseo de cooperar. Entonces, el Espíritu es como ese puente entre el Padre en el cielo, nosotros, el cuerpo de Cristo en la tierra, que todavía sufre, es ese fuego que desciende desde el cielo para consumirnos en su amor y así elevarnos como ofrenda hacia Dios. Pero no tenemos que como saltar hacia el cielo o como hacer que nos acerquemos más a Dios, porque no lo podemos hacer por lo más que intentamos. Justamente lo que Jesús hizo al fin para conquistar el pecado y la muerte, que era entregarse, encomendarse. Aún más que ofrecerse, que como él tenía que hacer algo positivo, sí se ofreció, pero
aun esto primero es como una entrega de sí mismo hacia ese espíritu, que lo empujó hacia Calvario. Y solo en el sufrimiento podemos amar si primero dejamos que Dios nos ame en el sufrimiento. Porque no puedo dar lo que no recibí. Si no estoy recibiendo su amor en mi sufrimiento, tampoco puedo compartirlo. Tampoco puedo hacer de mi sufrimiento un regalo a Dios y a los demás. Entonces, prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nos toca sufrir, que no hagamos lío pensando que tengo que sentir esto, hacer tal oración, tengo que sufrir de esa manera. Solo tenemos que decir, ok, aquí estoy, soy completamente imperfecto, ven Espíritu Santo y consúmeme tal cual soy. Lo que es imperfecto, quémalo. El otro, sánalo, perfecciónalo. Pero el primer paso siempre es esa entrega, porque por nosotros no podemos hacer nada. Es muchas veces nuestra equivocación, que intentamos primero hacer algo para mejorarnos, cuando no se puede. Y eso recuerdo una vez cuando estaba celebrando la misa, mis primeros años de sacerdocio, me arrodillé después de haber alzado la hostia y como una palabra de Jesús, no de alta voz, pero como algo interior, me dijo, Teo, ¿recuerdas que no puedes hacerte santo? Porque santificar, estoy explicando ahora, santificar es una acción divina. Solamente el Espíritu Santo puede santificar. Entonces dijo, tu santidad es fruto de dejar que yo te ame. Porque yo te santifico. Y cuando dejas que yo te amo, te santifico en ese mismo momento. Tu santidad es fruto de lo que yo estoy haciendo en tu corazón, no lo que tú estás haciendo. Ahora, yo puedo colaborar, obviamente, tengo mi parte de ser dócil, de permitir que me ame, todo esto, ¿no? Pero aún eso es fruto de su gracia, mi docilidad, mi colaboración. Pero es importante recordar, porque el crucifijo es el lugar donde entendemos que de verdad Él hace todo. Cuando yo no puedo hacer nada, ahí Él puede hacer todo. Y de hecho San Juan de la Cruz apunta eso en su doctrina sobre la vida espiritual, de que para que nuestra humanidad sea transformada completamente, para que sea una humanidad divina como de Jesús, digamos, ¿qué pasa? Necesitamos dejar toda la actividad humana, él dice. Dejar la actividad mental, dejar la actividad de nuestra voluntad, dejar tantas emociones. Sí, no en el sentido de apagar, pero simplemente dejarlos. Porque si yo sigo con mi actividad, entonces sigo con mi actividad humana, que puede ser obstáculo, porque justamente el Espíritu Santo en algún sentido quiere que deje de hacer todo, para que Él pueda consumir todo. Y Beato Jorge Matulaitis, el renovador de mi comunidad, justo tuvimos su memoria hace unos días, él escribió una carta a una mujer que estaba sufriendo mucho, y él también tenía tuberculosis de los huesos, sufría un montón. Y él escribió a ella diciendo, ¿sabes? Jesús nunca hizo tanto cuando no pudo hacer nada en Calvario. Es verdad. Jesús nos salvó, sí, en parte a través de su predica, a través de sus gestos, pero nada de esto solamente nos salvó. Solamente si habría hecho nada más que sufrir en Calvario, nos habría salvado. Pero ahí, ¿qué hacía Jesús? No bendecía a nadie, no sanaba, no predicaba, no hacía nada de lo que ya estaba haciendo por 3 años. Fue reducido a nada. Pero ahí hizo todo. Y ahí la paradoja, que muchas veces en sufrimiento sentimos que, pero Padre, no estoy haciendo nada, debo hacer mejor, o debo hacer esto. Entonces,
Déjalo, eso es el asunto, déjalo. Deja que el Espíritu haga más. Eso sí podría resumir mucho la doctrina de San Juan de la Cruz. En cuanto que uno avanza en la vida espiritual, uno hace menos, porque uno crea más espacio para que el Espíritu haga más. Y justamente es eso hoy, que la humanidad hoy no da espacio a Dios, ni en domingo. Tenemos aún actividades para llenar aún el día de descanso. Y el sufrimiento es como la última llamada de Dios de decir, hagan espacio por mí. Y no necesito que hagan nada. Necesito que ustedes se entreguen, que dejen de hacer tanto y que queden quietos. Y hay una cosa que personalmente el Señor me apuntó cuando yo estaba sufriendo mucho y dijo, cuando tenía yo esa imagen de él crucificado y yo también crucificado. Y él dijo, Tadeo, como broma casi, pero una enseñanza verdadera, me dijo, como Tadeo, ¿sabes? Si dejas de moverte tanto cuando estás clavado a la cruz, no te duele tanto, te duele menos. Es verdad, porque cuando estamos clavados y todavía estamos como revolcándose, intentando sacarnos y rebeldes, obvio que me va a doler más. Entonces me digo, deja de moverte y vas a aprender que te duela mucho menos si puedes simplemente reconciliarte con que ya estás clavado. Obviamente eso no es fácil, porque aún así, sabiendo esto, me muevo y me grito y me quejo. Y es verdad que aún necesitamos gritar. Jesús mismo citó el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en esto no es simplemente apagar la queja, como decir, bueno, tengo que callarme. No. Es de poder gritar a Dios, de poder expresar el dolor, de saber que puedo hablar con él con confianza como mi Padre, porque hasta Jesús lo hizo, ¿no? Pero sabiendo que al fin de cuentas no es para que pueda pelear con la cruz, sino es para que pueda dejar de pelear, que pueda entregar mi dolor a Dios Padre y decir, sí me duele, pero intento aceptar. Pero tenemos que comenzar donde estamos, es el dolor. Pero aún eso es parte del fruto del Espíritu Santo en el crucifijo, porque Él quiere que voluntariamente ofrezcamos, entregamos ese dolor a Dios como a través de la oración. Y no una oración extendida. Jesús en Calvario no utilizaba muchas palabras, le dolía demasiado. Entonces, en el sufrimiento no es que tenemos que tener oraciones largas, simplemente un corazón de hijo que confía en su Padre. Y que puede decir con esos, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu que inspira en el sufrimiento, ¿cómo redime el sufrimiento en una palabra? El espíritu construye confianza en nuestros corazones, aun en el momento de plena oscuridad. Y eso es la victoria del triunfo del corazón inmaculado de la Virgen. Que ella, en el momento de plena contradicción, en plena oscuridad, cuando perdió todo, que siguió creyendo por la fe. A pesar de todo, eso ya es el triunfo. Y eso es lo que hace el Espíritu. Y eso es lo que abre nuestro sufrimiento hacia la resurrección. Porque no todo sufrimiento tiene resurrección. Solo el sufrimiento transformado por el Espíritu donde confiamos y seguimos confiando, ese sufrimiento que queda abierto a Dios Padre, expuesto al Espíritu, ese sufrimiento sí se transforma en la resurrección. Eso es su obra, porque obviamente yo no puedo cambiar el sufrimiento por sí. Y ahí muchas veces quedamos con la duda de que parece imposible que eso pueda cambiar, redimir, mejorar.
Sí, obvio, hay muchas situaciones imposibles. Eso justo es la idea. Lo que yo no puedo transformar, el Espíritu sí. Mi parte muchas veces es dejar de intentar controlarlo, entregarlo, admitir, es imposible. Sí, pero para Dios no hay nada imposible. Y de hecho, Dios es casi un experto en enfrentar el imposible. A veces tengo la imagen de Dios riéndose cuando digo, pero es imposible. Bueno, te lo muestro, lo que es posible. Entonces, el Espíritu, donde hay sufrimiento, el Espíritu también está. Siempre. Y de hecho, el lugar privilegiado de encontrarse con el amor de Dios es el sufrimiento. No porque a Dios le agrada el dolor, sino porque Dios sabe que nos cuesta tanto la cruz. Y justamente porque sabe que somos tan débiles ahí, Él provee aún más de su medicina, aún más de su amor, más de su espíritu, ahí donde no tenemos fuerzas humanas, no queremos, no creemos, no. Y no es que tengo que hacer el Espíritu presente, ya está presente. Y cuando pedimos del Espíritu Santo, no es como que, ahora está presente y no estaba. No, es porque yo necesito ponerme consciente de que Él ya está. Y porque el amor puro es más potente que la muerte, que Satanás, puedo enfrentar la cruz y decir, no es la última palabra y no tengo miedo de sufrir. Porque eso va a pasar. Pero el amor no. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que el Espíritu Santo transforme desde lo interior. Pero es su obra. Eso es lo que más que todo quiero apuntar y aquí termino por ahora y es su obra. Dejemos que Él lo haga. El crucifijo es el lugar donde Él obra al máximo. Y donde justamente me pongo dócil, decir, ok, no puedo. Porque la distancia entre yo y Dios es infinita. Pero tú puedes convertir lo que soy en una oración a Dios, en un holocausto de puro amor. Porque donde no hay amor, Él puede poner amor. Y eso es toda la redención. Que Jesús va ahí donde no hay amor y pone amor, porque su corazón es lleno de ese espíritu. Eso es nuestra misión. Ir a esos lugares de nuestros corazones, corazones de los demás, e invitar que descienda ese amor. Porque el pecado, que es ausencia de amor, y cómo Dios redime, llenarnos de amor. El comienzo de toda redención, el comienzo de sanación, el comienzo de todo lo que Dios puede hacer a redimirnos es primero llenarnos de amor, llenarnos de su espíritu. Y todo el resto sigue. La resurrección del cuerpo, todo esto. El primer paso es confío, me entrego y recibo. Espíritu Santo, pedimos que nos renueves con tu amor, para que todo lo que somos sea una ofrenda agradable a Dios Padre, en unión con nuestro Salvador Jesús, para nuestra salvación y la salvación de muchas almas. Por la intercesión de la Virgen, esposa del Espíritu Santo, que Dios les bendiga y guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.